Muy buenos días, Dios me lo bendiga a todos los que me están escuchando y los que me ven por este medio, por esta ventanilla. Qué bueno que el Señor nos puso la tecnología para que la palabra de Él se extendiera a lo largo y ancho de todo el mundo, para que nadie en estos tiempos no pueda decir de que nadie le habló de la palabra. Dios está tomando lugar en todas partes y está tomando lugar en todos los medios de comunicación, porque tenemos que dar y profesionar la palabra de Dios, que la palabra de Dios se extienda. ¿Por qué? Porque los tiempos están cerca, la venida de Cristo está cerca y nosotros somos los que tenemos que buscar nuestra propia salvación. Muy buenos días, Dios me los bendiga. Bienvenido a la Iglesia Pescadores de Hombres del Cristo Resucitado. Soy la profeta Zulay Mendoza y con ustedes hoy les traigo una palabra que se llama la ley del proceso. Nosotros a veces pasamos por muchas cosas y no tomamos en cuenta por lo que hemos pasado, sino que cuando pasamos el proceso nos olvidamos. Vamos a poner esto en manos de Dios y vamos a orar por esto. Padre, te damos la gloria y la honra a ti primeramente, Señor, y ponemos este servicio en tus manos, Señor. Padre, te pedimos, Padre Celestial, que por ese medio que tú nos has dado, Señor, que la palabra tuya se extienda a lo largo y ancho, Señor, que muchas personas logren, Señor, conectarse a este servicio, Padre amado. Que yo sé, Señor, que hay muchas personas que están comprometidas contigo, pero no pueden hacerlo porque tienen circunstancias. Señor, yo te pido por esas personas que las guíe, que las bendiga y que le aclares el pensamiento y el camino, Señor, que primero está tu obra, que primero estás tú y después está todo lo demás. Señor, te pedimos en esta mañana que le dejen el entendimiento y la sabiduría a todas las personas que escuchan y que ven este servicio por medio del Facebook Pescadores de Hombres, de la Iglesia Pescadores de Hombres. Muchas gracias y bendiciones a todos. Hablamos de la palabra ahorita y decimos así, la ley del proceso. Cada creyente tiene un llamado, un plan en su vida y que fue creado con un propósito divino, pero no se puede dejar a un lado que hay un tiempo en el cual Dios nos prepara. ¿Cuál es el tiempo? Usted nace, crece, llega a la adolescencia y ese proceso que usted va llevando, ese crecimiento de la vida, el Señor le va dando a usted ¿qué? Una guía. O sea, Él lo quiere guiar a usted, al que se quiera dejar guiar. Pero muchos se extravían al momento de que entran a la adolescencia y se olvidan de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar en el camino correcto de Dios. El Señor puso dos puertas, la puerta del bien y la puerta del mal. Está en usted escoger la puerta que le pertenezca, la puerta que usted escoja. ¿Por qué? Porque es necesario de que usted tenga claro en qué puerta va a entrar y en qué es lo que se va a enfrentar. Todo aquel que entra por la puerta ancha, esa puerta ancha significa es que usted le está dando cabida al enemigo, a las tinieblas, al mundo, y todo lo que está en el mundo a usted le agrada. Aún así, sin ser nosotros, si nosotros somos cristianos y muchas cosas del mundo nos deslumbran, nosotros tenemos que apagarlo. ¿Con qué? Que sabemos que somos de Cristo y que el Señor está en el momento indicado en la vida de nosotros, porque para eso nos ha llamado. Pero a veces pasamos por proceso y no sabemos cómo lidiar con ese proceso. Amén. Pero dice que desde que nacemos hasta que vamos creciendo, Dios nos va preparando. Esto es un tiempo, ¿verdad? Esto es un tiempo. Un proceso que todo hombre y mujer de Dios debe pasar y no puede eludirla. No podemos eludir nuestro proceso. No podemos eludir nuestra vida, la que estamos viviendo. Tenemos que buscar vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. El Señor hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Usted no se ha preguntado si el Señor hizo los cielos y la tierra y me trajo a mí al mundo, ¿cuál será el propósito que tiene Dios conmigo? Entonces es el momento de que usted se haga esa pregunta y de que usted acuda a la Escritura, a la Biblia. La Biblia es el legado más grande que el Señor nos ha dejado. Es como un tesoro. La Biblia nos abre los ojos y la Biblia nos da la dirección exacta que tenemos que tomar. Si hemos vivido un momento y hemos vivido una vida desordenada, es el momento de que usted busque la Escritura y se coloque
en la presencia de Dios y que se arrepienta de todos sus pecados y de todas las cosas que están pasando. Vemos ahorita que naciones se levantan contra naciones, pueblos se levantan contra gobernantes, padres se levantan contra los hijos contra del padre. De todas estas cosas habló Jesús cuando él empezó su ministerio a los 30 años. Empezó su ministerio y de todas estas cosas el Señor nos habló. Entonces no nos puede caer de sorpresa lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo. El creyente que crea y sabe de esta cosa, sabe de que estas cosas tienen que pasar porque están escritas. Pero al que no sabe porque no ha leído la Biblia, porque no cree en Cristo, entonces estas cosas le sorprenden. Yo le invito a que aquella persona que no cree en Jesús, aquella persona que es incrédulo, aquella persona que está en el mundo y está desordenado, yo le invito a que lea la Escritura y que su camino sea aclarado y su vida sea transformada, aunque haya pasado por miles de procesos. A veces ciertas personas saltan el proceso y como resultado termina en el fracaso y la vergüenza. A veces el Señor lo llama a usted y a mí. Y entonces nosotros aludimos, no aceptamos, nos desviamos del llamado que el Señor nos ha hecho. En cualquier situación, el Señor lo puede llamar a usted en una iglesia, en un carro, en el baño, comiendo, en cualquier lugar el Señor lo puede llamar. Si hiciera una cosa, si el Señor lo llamara a usted como llamó a Samuel, usted se sorprendiera, se sorprende y le da temor. Pues cuando Dios llamó a Samuel 3 veces se levantó y le preguntaba al profeta que si lo había llamado, el profeta le dijo que no lo había llamado. Entonces, estas cosas pueden sucederle a usted y a mí me sucedió de la misma forma. Tengo un testimonio tremendo sobre ese llamado que el Señor me hizo. No es cuestión de juego ni de burla, no es cuestión de aludirme, no, es cuestión de que el Señor es el que está haciendo las cosas y el Señor es el que te llama. El Señor es el que te llama y te llama por tu nombre, porque Él no te llama por tus apodos ni por lo que te dice. Amén. Entonces, seguimos. La ley del proceso, cuando Dios tiene un plan con un propósito o con un individuo para cumplirlo y llevarlo hasta el final, de aquí y más allá. Y el Señor cuando Él empieza a trabajar en una obra, Él empieza y la termina. Dios no deja las cosas por la mitad. El hombre que deja las cosas, que empieza y no las termina, es un hombre que es inestable en todos sus caminos. Y entonces, ¿cómo el hombre puede corregirse eso? Que cuando empiece algo, lo termina. Hay personas que empiezan un negocio y como el negocio no le da lo que realmente esperaba, deja el negocio. Ese negocio quedó por la mitad, porque no esperó que el plan de Dios se cumpliese. Hay personas jóvenes que están estudiando, que comienzan una carrera y que cuando van con la mitad de la carrera dicen, esta carrera no es la que yo quería. Entonces se desvía a otra parte y no a otra carrera y no cumple con lo que ya había empezado. Entonces el hombre cuando siembra algo tiene que llevarlo hasta el final, porque Dios cuando comienza algo lo termina. Cuando el Señor hizo el mundo, hizo la tierra, hizo los seres humanos, hizo las plantas, los mares, las playas, hizo todo lo hizo. Eso fue un tiempo determinado que el Señor fue haciendo cada cosa y el Señor vio que era bueno, pero el Señor se tomó su tiempo y no lo dejó por la mitad, sino que lo terminó. Amén. Entonces por eso tenemos que pasar por el proceso. Tiene que pasar por un proceso especial en el cual sus cualidades serán pulidas y todo lo que no sirva o lo detiene serán retirado de su vida. Hebreos 5:4 nos dice lo siguiente: y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Amén. Fíjense que Aarón no se tomó la gloria ni la honra para él, sino que se la dio a Dios. Es necesario que si usted va a emprender un negocio, que si usted tiene planes, colóquele los planes primeramente a Dios.
porque Él es el que le puede dar la victoria, el éxito a ese plan que usted está haciendo, de negocio, de estudio, de hacer una familia, de conformar una familia, de guiarse en la vida, de tomar una dirección ministerial. Dios es el que nos da esa dirección y nos pule en lo que nosotros queremos. La persona que somos estudiadas, que estudiaron derecho, abogacía, que estudiaron paramédicos, estudiaron para ingenieros y todo eso, no crean que lo estudiaron porque ustedes son o porque nosotros somos unos eruditos. No, estudiamos porque Dios nos dio la sabiduría y el entendimiento para estudiar lo que queríamos estudiar y llegar hasta el final. ¿Ya? No crea que los gobernantes están puestos ahí. No, los gobernantes están puestos porque usted decidió ponerlo allí. ¿Ya? Y cada vez que pasan cosas como están ocurriendo en muchos países, particularmente en Venezuela, que nos equivocamos en colocar a nuestros gobernantes, entonces ya no hay marcha atrás. Usted tira un balde de agua a la calle y no espere que va a recoger la misma cantidad de agua que usted regó. No la va a recoger. Entonces ese es el proceso que tiene que pasar cada nación cuando decidimos mal. Nosotros tenemos que tomar decisiones, pero cada decisión que nosotros tomemos tiene consecuencias. Amén. Entonces, le llaman honra y privilegio a su propósito en nuestra vida, teniendo en cuenta que solamente Él puede darlo. Dios es el que te pule, Dios es el que te empadrona, Dios es el que te capacita para lo que Él quiere capacitarte, para lo que Él quiere de que tú seas médico, empresario, político, maestro, evangelista, en lo que tú quieras. El Señor, si tú lo escoges, el Señor te puede capacitar y te puede pulir en esa área que te ha dado, de cualquier carrera o de cualquier cosa que el Señor disponga en su corazón para ti. Porque todas las cosas que le pasa al ser humano y todas las cosas que nosotros decidimos, cuando se las ponemos al Señor en la presencia de Él, Él tarda para dar respuesta, pero no crea de que Él se olvidó de eso, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios está en el lugar correcto y Dios está trabajando en este momento en cada uno de nosotros. Nosotros a veces nos desviamos y nos deprimimos y nos apartamos de Dios y decimos, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué tú me haces pasar por eso? ¿Por qué tiene que suceder eso? Pero nosotros tenemos que ver qué hemos hecho para nosotros llegar al estado, o qué ha hecho una nación o un pueblo o una familia para llegar al deterioro. Tenemos que ver, tenemos que escudriñar nuestros corazones y tenemos que ver el centro del problema y de ese problema sacar el mejor provecho. Por eso, cuando nosotros, solamente Dios tiene en cuenta lo que a nosotros nos conviene y a lo que nosotros queremos. Cuando Él nos pule y nos da la capacidad para seguir adelante y echar adelante nuestra familia, nuestra nación, nuestro progreso, nuestros estudios, todo nuestro negocio. Él solamente es Él. Él es el único que tiene ese poder. Amén. Lo único que tenemos que hacer es decir, sí, Señor, heme aquí. Si a usted lo llama el Señor, por cualquier lado, bien sea por este medio, bien sea por medio del pastor, bien sea por medio de una palabra, bien sea en un taxi, en una buseta, que usted vaya y usted escucha la voz de Dios que lo está llamando, dígale, heme aquí, Señor, y usted verá cómo su vida va a ser transformada, va a pasar del proceso malo a un proceso pulido y extraordinario. Amén. La Biblia entera nos exhorta que no importa nuestra línea sanguínea, ni talento, o estado civil, o una vez que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hay un llamado de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo? Él nos llama por nuestro propio nombre, y eso se llama después que te llaman, viene la capacidad. Él te capacita y te pule por medio de la unción del Espíritu Santo. Porque cuando usted
Cuando usted está en el mundo y reconoce a Jesús como su Dios y su suficiente Salvador y no hay más nada delante de Él, sino solamente Él, entonces empieza usted a limpiarlo, a pulirlo, a capacitarlo y a salvarlo de muchas situaciones y que los procesos que ya usted pasó solamente pasan al recuerdo y de ahí se saca las cosas buenas que se pueden utilizar en el momento preciso en un presente. Porque el futuro de cada uno es el presente. Si usted está forjando un presente de calamidades, de problemas, de situaciones engorrosas, de pobreza, y todo eso, ese va a ser su futuro. Pero si usted tiene un presente de progresar, de echar adelante, de salir y de llevar todo delante de Dios, usted tiene un futuro asegurado delante de Dios, porque Él es el que nos da la victoria y nos da el éxito. Así como llamó a Pablo también, a Pablo lo llamó de una manera extraordinaria. Es grande cómo el Señor trató con Pablo, después que Pablo perseguía a la iglesia y perseguía a todos los que declaraban que Jesús era el Salvador, el Mesías, que era el Hijo de Dios. Entonces él dejó de perseguirlo cuando el Señor lo cegó entrando a Damasco. Es extraordinario cómo este hombre fue transformado y cambiado de un día para otro. Amén. Otoniel, por medio del Señor que Dios nos dio. Otoniel también, el Señor, siendo él el más pequeño, el Señor lo tomó a él, era el insignificante, la burla de todo, pero el Señor lo tomó a él para que fuera el líder y enfrentara al enemigo en ese momento que era preciso, porque todos estaban acobardados, pero él, el insignificante, el que no podía, el que lo veían, que no tenía la capacidad, ya estaba siendo capacitado y le estaba dando al Señor estrategia, cómo podía librar el pueblo de Israel del enemigo. Amén. O como el profeta Samuel, que fue llamado varias veces. O una visitación sobrenatural de Dios. Usted puede tener una visitación por medio de un sueño o por medio de una visión que el Señor le dio a usted, de un llamado. Entonces, esté preparado, porque eso, tarde o temprano, en cualquier momento, si usted en verdad cree que Dios existe, en esa cosa, eso le va a llegar en cualquier momento. Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? A veces también cuando nosotros, Señor, nos llama, evadimos el llamado de Dios, nos volvemos sordos y ciegos para no acudir a ese llamado de Dios. Cuando Moisés fue llamado delante de la presencia de Dios, el Señor tuvo que hacer que una de las ovejas se subiera hasta el monte santo para que Moisés fuera hasta allá para poderlo tener en su presencia y darle toda la dirección y darle todo lo que tenía que hacer con el pueblo de Israel. Mas Moisés le dijo: Señor, ¿quién soy yo para ir ante Faraón y decirte, deja ir al pueblo de Israel? No soy nadie. Esa es la primera donde Moisés quería como sacudirse, quería apartarse de lo que el Señor le estaba diciendo, de ese llamado, de esa dirección, de eso que el Señor le estaba dando a él. Él no sabía ni se imaginaba a Moisés cómo el Señor lo iba a utilizar en gran manera, con poder y autoridad, para que viera a Faraón de que él existía, de que él hizo todas las cosas y de que ellos mismos estaban en la tierra porque él lo permitió. Amén. Entonces, considérese indigno, o sea, él se consideraba indigno. Muchas personas se consideran indignas, que no, ¿cómo me va a llamar a mí Dios para servirle? Dios escogió a Pedro, y Pedro era uno de los apóstoles más groseros, tesco, pleitito, de todo tenía. Los apóstoles eran hombres como usted y como yo, eran hombres que tenían una vida, tenían familia, tenían padre, tenían madre, tenían hijos. Los apóstoles eran personas que no estaban alta para ser un apóstol, pero el Señor es el que lo capacita. El Señor escogió lo más vil, lo más malo, lo más vil, lo escogió y los transformó. Así puede ser el Señor con usted y con nosotros. Amén. Entonces, esta fue la declaración. Esto fue la primera respuesta que Moisés frente al llamado de Dios fue el que le dio. O sea,
¿Quién soy yo? Yo soy indigno, soy insignificante. ¿Cómo voy a ir de Faraón? Si el Señor te capacitó desde que naciste, el Señor lo salvó del decreto del Faraón. El Señor lo salvó del otro decreto de matanza. El Señor lo llevó al desierto y después el Señor lo procesó en ese desierto. Ya lo había procesado como príncipe de Egipto. El Señor le había dado la capacidad de leer y escribir. ¿Por qué? Porque los israelitas no sabían leer ni escribir, pero un israelita, de ese pueblo fue el que el Señor escogió. ¿Para qué? Para que fuera capacitado. El Señor puede agarrar cualquier situación, cualquier persona, para darle a usted la capacitación, pulirlo y darle a usted lo que usted está esperando. Amén. No se pierda de esto. Dios está en el momento y en el lugar adecuado. Amén. Éxodo 4:2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Dice, temor al rechazo. Entonces Moisés le respondió, dijo, ellos no me van a creer, no creerán en mí, que yo oí tu voz. Entonces el Señor le dijo, ¿qué es lo que tiene en tus manos? Le tuvo que comprobar a Moisés que él era el Dios real y verdadero y que él tenía el poder y la autoridad para escogerlo a él como la oportunidad que dio para que él fuera capacitado, para que en él se cumpliese lo que el Señor ya tenía planeado para el pueblo de Israel, pero tenía que verse, tenía que ejecutarse, ¿ya? Por eso el Señor le tuvo que dar también señales a Moisés para que él supiera a quién iba a representar. Amén. Moisés tenía temor con el pueblo de Israel, del rechazo y que no lo escucharan, pero el Señor le reputió y le rechazó esa parte y le dijo, yo te voy a hacer victorioso y exitoso. Yo te voy a actuar a través de ti con autoridad y poder y le voy a dar a entender, no solamente en ese tiempo a Egipto, sino que en los tiempos de ahora sabemos que Dios tiene el poder y autoridad cuando derrotó a Egipto, derrotó un inmenso ejército. El Señor lo jugó en el desierto, un inmenso. El Señor es el único que puede hacer las cosas posibles para el hombre cuando lo queremos en verdad. Dios sabía, como Dios sabía cuál sería la reacción del pueblo, le dio 3 señales a Moisés para que ellos supieran que Dios los respaldaba en todo. Cuando usted tiene el respaldo de Dios en todo, quiero decirle que usted tiene la victoria, que usted tiene el éxito, que usted tiene todo ganado cuando usted está en ese camino. Cuando el Señor está tratando con usted, le aseguro que Dios le va a dar todo lo que necesita, porque nada le va a faltar. El pueblo de Israel salió de Egipto y dicen que las sandalias de los niños crecían con ellos. No le faltó ni pan ni carne, ni tampoco le faltó agua en pleno desierto. El Señor proveyó todo. Amén. Entonces Dios la respalda todo. Éxodo 4:2. Bueno, ya lo dijiste, perdón. La vara se convierte en serpiente. Y eso fue la primera demostración que el Señor le dio a Moisés. Éxodo 4:6. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Otra demostración que el Señor le dio a Moisés para que vieran de que él era el único que tenía el poder y autoridad y que en él iba a ser utilizado para llegar y sacar esa multitud de Egipto. Pero tenía que demostrarle al faraón quién era el Señor, el que creó los cielos y la tierra. Tenía que demostrarle con poder y autoridad. El Señor es el Dios real y verdadero, el que todas las cosas las puede. Él es el único que puede darte a usted la autoridad y el poder para que usted salga y surja adelante. Amén. Entonces dice que la mano de él se volvió leprosa. Pues fíjense una cosa, que el Señor, para que Moisés pudiera creer, el Señor tuvo que demostrarle en él mismo para que él viera eso. Así como el Señor le demostró a Ramsés
y al pueblo de Egipto, que él era el único Dios cuando le envió las úlceras, el dolor propio en la carne. El dolor propio en la carne se lo envió el Señor para que viera de que él era el Dios Todopoderoso y que ninguno de sus dioses que tenía podía con la autoridad y el poder de Dios. Amén. Éxodo 4, 8 y 9. Si aconteciere que no te creyeron ni obedecieron a la voz de la primera señal, creerán en la voz de la postrera. Y si aún no lo creyeren a estas dos señas, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Amén. Fíjense, señales para que el pueblo creyese. Si el pueblo de Israel no se viera humillado, si el pueblo de Israel no se viera doblegado ante la presencia de Dios, entonces ese pueblo hubiera estado esclavizado por más tiempo. Pero ellos hicieron un clamor y el Señor escuchó la voz del pueblo, el gemir, el llanto, el dolor, el sufrimiento, el que ya decían, ya no aguanto más. Si el pueblo se humilla delante de Dios, Dios escuchará a ese pueblo y ese pueblo será liberado. Así como Dios liberó al pueblo de Israel de las garras del enemigo, de Ramsés, de Egipto y de muchos enemigos, de los moabitas, de los edevitas, de todas esas tribus que estaban en las tierras prometidas, el Señor libró al pueblo de Israel. ¿Qué cree usted que hará el Señor con usted si usted se entrega a Él? ¿Qué cree un pueblo que hará el Señor con ese pueblo si el pueblo se entrega a Él? Los librará y le quitará todas las cargas pesadas. Le quitará todas las cargas pesadas porque desde ese momento ya deja de ser un esclavo para ser un hijo de Dios. Por eso tenemos que buscar y ver la dirección de Dios en el momento que necesitamos. Y todos los días nosotros necesitamos de Dios para levantarnos, para comer, para respirar el aire que respiramos. Todos los días necesitamos de Dios. El Señor dio una señal a este mundo, el arco iris. Si todos saben de la existencia del arco iris, esa señal significa que Dios les recuerda al pueblo que no terminará el mundo con agua, pero Dios dio esa señal. Así como Dios muestra y da esa señal, el Señor en estos tiempos está dando grandes señales y está haciendo grandes milagros, pero nosotros somos los que tenemos que ver y buscar esa dirección de Él. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Fíjense una cosa, de príncipe de Egipto a pastor de ovejas. Y cuando era príncipe de Egipto no era tartamudo. Hablaba perfectamente bien. Pero cuando el Señor lo llama y le hace el llamado, él le dice al Señor que él es tartamudo, o sea que es tardo para hablar. Y el Señor le dijo, la respuesta de mi Dios fue, ¿quién le puso la boca al hombre? Eso bastó y sobró para que Moisés obedeciera a ese llamado. La excusa de la inferioridad que estaba en Moisés y en Aarón cuando fue llamado también. Éxodo 4:13. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces el Señor le dijo, tú tienes un hermano que se llama Aarón. Tú tienes un hermano que se llama Aarón. A él lo voy a utilizar, es junto contigo. Hay dos cosas fundamentales aquí. Que el Señor levanta dos columnas, que él los pule y los capacita para surgir y liberar a un país, a una nación de millares. Ahora, el Señor puede poner columnas en tu hogar para surgir tu hogar, columnas en tu negocio para surgir tu negocio, columnas en un país
para levantar y llevar a un país al progreso, pero es decisión de nosotros de buscar la presencia de Dios. A veces le sugerimos a Dios que mejor envíe a otro que sea más calificado que nosotros. Esto no es de quien corre, sino del que el Señor tenga misericordia y el que el Señor escoja. Estas cosas pasan y pasan todo el tiempo y nosotros los cristianos no nos sorprende. Para finalizar, Jueces 6:15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Hablaba de Gedeón. No podemos. Gedeón era el menor y su familia era muy pobre, pero el Señor lo escogió. El Señor escoge a los Billy, a los que no, a los que están, a los que las personas los destierra, a las que las personas lo saca, lo desprecia. ¿Para qué? Para defender y liberar a un pueblo. No tenemos excusa para que nuestra familia sea transformada. Dios es un Dios de familia y Dios lo ha llamado a usted principalmente como sacerdote de su casa, cabeza de su casa. Lo ha llamado a que transforme su familia, a que hable de la palabra de Dios a sus hijos, estando pequeños, adolescentes y ya mayores, para que ellos tengan en cuenta de que la cabeza le habló de la palabra. Si los hijos no escuchan la palabra que la cabeza de la casa le da, entonces sobre esa cabeza hay otra cabeza, y hay otra cabeza que se llama el Señor, el que tiene todo el poder. La pregunta que yo le voy a hacer hoy a ustedes, y quiero que ustedes toda la semana piensen, examínese, y examínese, y usted mismo vea qué estoy haciendo, cuál es la excusa que tengo yo frente al llamado de Dios, porque todos somos llamados, pero muy pocos los escogidos. Es el momento, ahora es el momento de que usted busque de Dios, de que no ponga primeramente su negocio, su diversión, su trabajo antes que Dios y antes que su familia. Su familia vale mucho y Dios vale más, porque Dios fue el que puso la familia. Él escogió a Adán y Eva para hacer una familia. Entonces es hora de que usted acuda al llamado. No se quede, no se haga el loco ni la vista gorda, no se haga el sordo. El Señor lo ha llamado, y si el Señor lo ha llamado, acuda al llamado, porque de lo demás de usted se encargará Dios. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Si alguien quiere recibir al Señor Jesús en su corazón, este sea el momento. Señor Jesús, te abro mi corazón, me arrepiento de todo mi pecado, de todas mis omisiones y comisiones, de todo mi pasado y de todas mis maldades y de todas mis malas actitudes. Límpiame con tu sangre preciosa. Te acepto como mi Dios y mi único y suficiente Salvador. Ayúdame, Señor, a ser una mejor persona y para cambiar a los que están detrás de mí. En el nombre de Jesús, que esta palabra que el Señor le dio hoy sea analizada y que usted recapacite si ha ido por el camino mal o por el camino o viene al camino del bien. Recapacite, analice, piense, busque la escritura, porque todo esto está en la escritura. Bendiciones a todos, que Dios me lo bendiga. Hasta el próximo domingo.